A todos, sean bienvenidos a Editing House de Grupo Testec. Estamos muy contentos de que ya, antes de empezar, ya hayan 25 personas conectadas. Como sabrán, el día de hoy vamos a estar en un webinar que tiene como título Introducción a las tintas penetrantes, que va a ser dictado por nuestro ingeniero e inspector Diego Gamarra, ASNT nivel 3 en ultrasonido, y va a estar hoy hablando de este tema tan interesante para todos ustedes que evidentemente están interesados en conocer todo lo que respecta a esta técnica. Me gustaría que todas las personas que ya están conectados, por favor, puedan confirmar al chat si están escuchando bien el audio, si están viendo la pantalla que está ahorita en transmisión. Y también sería interesante poder conocer quién es cada uno de ustedes y de qué país nos acompañan el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Atentos que Diego va a estar empezando en breves minutos. Y muchísimas gracias nuevamente. Recuerden que pueden compartir el link a sus colegas, a cualquier persona que pueda estar interesado en este tópico que se va a estar exponiendo el día de hoy. Y nuevamente agradecidos que hayan personas de todos los países unidos con nosotros el día de hoy. Vale, bueno, hasta luego. Ya Diego va a estar conversando. Ajá, Davis, listo. Oye, muchas gracias por esa introducción. Nuevamente, saludos a todos. Bueno, sí, como dijo Davis, tenemos ya 27 personas en las llamadas, en el Zoom. Y bueno, muy contentos. Espero, por favor, confírmenme que me están escuchando. Entonces, bueno, nuevamente mi nombre es Diego Amarra y voy a ser el que les va a dictar este webinar el día de hoy, que lleva por título Introducción a los líquidos penetrantes. Y bueno, de la plataforma, como ven en pantalla, Editing House. Ahí están, bueno, nuestra plataforma Editing House tiene todo lo que ven ahí: Facebook, Instagram, YouTube, canal de Telegram. Ahí están los links. Si alguno de ustedes no nos ha acompañado anteriormente en nuestros webinars anteriores y le gustaría verlos, recordando que todos estos webinars han sido webinars gratuitos, pueden acceder a ese link y ahí tendrán todos los webinars, información, suscribirse al canal, toda esa información. Entonces, bueno, este webinar es un webinar especial y les pido disculpas brevemente, les voy a quitar un poquitico su tiempo, un poquito de espacio publicitario antes de comenzar el webinar de Editing House, porque este webinar para nosotros es especial porque va un año desde que empezamos este programa, un poquito más de un año ya. El primer webinar lo dictamos el 10 de abril del 2020, hoy 30 de abril del 2021. Entonces, bueno, en ese año más de 1.300 personas se han suscrito al programa de Editing House, lo cual a nosotros nos ha dejado sumamente contentos y perplejos, ¿no? Porque realmente esta iniciativa empezó siendo una iniciativa pequeña para algunos de nuestros clientes, que por el tema de la pandemia, que empezó a principios del año pasado, nos llevó a llevar esto. Y bueno, la verdad ya no es por el tema de la pandemia, sino ya que es algo que nos gusta realmente llevar esta información a todas las personas, no necesariamente clientes, todas las personas del medio. Entonces, bueno, más de 1.300 personas suscritas al programa. Y bueno, 22 webinars gratuitos hasta la fecha. El webinar del día de hoy, webinar número 22, ¿no? Y bueno, esto es lo que es nuestra plataforma en Editing House, y la empresa que promueve todo esto, evidentemente, es Grupo Testec, que ahora sí el espacio publicitario como tal, porque muchos de ustedes nos conocen como una empresa que en Editing House, nos conocen como Editing House de los cursos, de los webinars gratuitos y tal. Pero bueno, la empresa Grupo Testec, 3 comentarios puntuales y arrancamos con el webinar. Es una empresa que ofrece soluciones, ensayos no destructivos, recubrimientos y análisis de materiales. Cualquier requerimiento que tengan de compra de equipos de calibración, de asesoría, para qué sería lo más recomendable o lo que sea, referente a NDT, recubrimientos y análisis de materiales, con mucho gusto los podemos apoyar independientemente del país que se encuentren en Latinoamérica. Nos pueden mandar un correo, se pueden poner en contacto a través de la página web, y con mucho gusto los atenderemos.
Asesoría de calidad, preventa y postventa. Bueno, para nosotros es sumamente importante realmente vender, no vender productos, sino vender soluciones, como dije anteriormente. Entonces, para eso necesitamos un proceso de asesoría, entender el requerimiento y, bueno, nuestros profesionales de venta tienen conocimiento técnico. Todos nuestros profesionales de venta son ingenieros, ya sea de materiales, metalúrgicos, enfocados en la parte de ensayos no destructivos, que evidentemente, bueno, tienen todo un conocimiento que apoya a la parte de venta, ¿no? Pero bueno, nuevamente, discúlpeme por robarme unos minuticos de su tiempo. Ya con eso, bueno, ya con esto estamos listos para arrancar el webinar. Y bueno, vamos a empezar. Ok, entonces este webinar lleva por título Introducción a tintes penetrantes. Y antes, porque bueno, veo que muchas personas están escribiendo en el chat, y sé que Davis, muchas gracias Davis, él está respondiendo, pero bueno, saludos a todos desde donde se encuentren. Veo que hay gente de Chile, Colombia, Argentina, Venezuela. Entonces bueno, saludos a todos y bueno, vamos a arrancar. Entonces, bueno, este es el webinar número 22 de Editing House, lleva por título Introducción a tintes penetrantes. Mi nombre es Diego Gamarra y voy a ser su presentador, el que va a dictar el webinar. Entonces, brevemente vamos a ver la agenda de los puntos que vamos a ver hoy. Introducción a ensayos no destructivos, principios básicos de los tintes penetrantes, clasificación y tipos de penetrantes, procedimiento de implementación de tintes penetrantes y una breve demostración al final. La demostración no va a ser una demostración en vivo porque por temas de internet y facilidad, bueno, lo que hicimos fue que grabamos unos videos, tenemos ya los videos grabados y simplemente los colocamos al final, yo hago algunos comentarios. Entonces, antes de comenzar, porque esto es importante, porque quizás el título del webinar es Introducción. Entonces, el webinar como tal, vamos a plantear muchas cosas, pero a nivel introductorio. Vamos a hablar, a grosso modo, qué son los tintes penetrantes, vamos a hablar de los métodos, de las técnicas que hay dentro del método, perdón. Por ejemplo, removible con agua, solvente, hidrofílico, lipofílico, las maneras que se puede aplicar, o sea, toda esa información que lo más probable es que muchos de ustedes ya tengan un conocimiento previo, y si es así, excelente. Pero aquellas personas que no tengan un conocimiento previo del método de líquidos penetrantes, no se preocupen, no hay ningún problema, porque la idea de esto es eso. Vamos a ir desde un punto de vista introductorio hasta, bueno, a cierto nivel, que evidentemente ya esto tampoco es un curso de líquidos penetrantes, y aprovecho también para comentarles que próximamente estaremos dictando cursos de líquidos penetrantes. Ya lo estamos preparando el contenido y próximamente lo tendremos en el calendario de cursos que dictamos. Entonces, si alguien está interesado. Entonces, bueno, empecemos con una breve introducción a ensayos no destructivos. Recordemos que esto es introductorio, entonces quizás hay alguien que no sepa qué es un ensayo no destructivo. Entonces, el ensayo no destructivo, tal cual como lo dice su nombre, es un ensayo que no destruye. Es un ensayo que no afecta la integridad del componente evaluado, su integridad mecánica, su usabilidad, su capacidad de ofrecer el servicio. No lo va a dañar, básicamente, no va a afectar esa integridad. Como, por ejemplo, podemos pensar en los ensayos destructivos, como un ensayo de tracción para ver la resistencia mecánica de un componente. Entonces, esa es realmente la diferencia. O sea, esto es lo que es un ensayo no destructivo. Claro, del ensayo no destructivo vamos a sacar información que nos puede ser muy útil para toda la parte de confiabilidad, de estudio de análisis causa-raíz, de inspección basada en riesgo, o simplemente el monitoreo de un plan de mantenimiento. Entonces, bueno, los ensayos no destructivos son esas técnicas o métodos a través de las cuales podemos inspeccionar los componentes sin hacerles daño. ¿Okay? Breve resumen, muy puntual para pasar a lo que es líquidos penetrantes, ¿no? Entonces, última lámina de introducción es que los métodos se dividen en tres: superficial, volumétrico y hermeticidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los líquidos penetrantes, y los líquidos penetrantes entran dentro de los ensayos no destructivos superficiales. ¿Qué nos quiere decir esto? El método de inspección de líquidos penetrantes evalúa la superficie, se limita a la superficie del componente que estamos evaluando. Pensemos en, por ejemplo, inspección visual. Tenemos una pieza que tiene una grieta, que tiene un golpe, una abolladura, y nosotros visualmente, con nuestros ojos, somos capaces de ver esa abolladura. Ahora, nosotros no somos capaces, si la grieta es una grieta superficial, pero muy, muy pequeña, probablemente no vamos a ser capaces, ¿verdad?
de ver esa grieta. Quizás con una lupa o con alguna herramienta visual seamos capaces. Pero los líquidos penetrantes, entonces, es una herramienta que permite o facilita la inspección superficial de los componentes. Entonces, ¿qué son los líquidos penetrantes? Bueno, es un método de ensayos no destructivos que evalúa la superficie de los componentes. Ahora, vamos a continuar las láminas a ver cómo es eso, pero entonces, puntualmente, existen los ensayos no destructivos volumétricos que evalúan el volumen como radiografía, ultrasonido, emisión acústica, y existen los ensayos no destructivos de hermeticidad que evalúan básicamente la presión, por decirlo de alguna manera, la capacidad de fuga. Por ejemplo, en la prueba de fuga evalúan si hay una fuga de líquido, de gas, que podríamos pensar un recipiente a presión, por ejemplo. Pero bueno, entonces vamos a la siguiente lámina. Entonces ya con eso, una introducción muy breve a qué son los ensayos no destructivos, que realmente la idea del webinar es líquidos penetrantes. Entonces ahora vamos a hablar de los principios básicos de los líquidos penetrantes. Entonces, tenemos esto es vamos a suponer que es una chapa, una lámina, un bloque, podemos pensar acero inoxidable quizás, que tiene una discontinuidad abierta a la superficie. Discontinuidad, falta de continuidad, podríamos pensar que es una grieta, que es una ranura, que es quizás algo de geometría inclusive, de la propia pieza, pero bueno, que en este caso una grieta que está abierta a la superficie. Entonces, de manera muy generalizada, porque como les comenté al principio, hay diversas técnicas dentro de los líquidos penetrantes que las vamos a abordar más adelante. Más adelante vamos a ver cuáles existen y cómo podríamos pensar cada una de ellas, o compararlas más bien. Pero ahorita vamos a hacer un ejemplo generalizado. No quiero entrar en detalle, pero aplica, no quiero decir para todas las técnicas, pero en línea general, esto es lo que es un ensayo de líquidos penetrantes. Empezaríamos aplicando, primero vendría una limpieza previa, que eso lo hablamos después, pero primero aplicaríamos el líquido penetrante. En este caso en forma de aerosol. Entonces lo aplicamos, nuestra tinta cae sobre la superficie, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con la tinta? Cuando está en contacto con esa superficie, bueno, vemos que, vamos a repetir, colocamos la tinta en la superficie y esa tinta entra, ¿verdad?, en esa grieta. Ahora, la tinta entra en la grieta no por gravedad, porque aquí podríamos pensar, bueno, si eso fuera agua y hay un vacío y por gravedad entra, ¿no? Bueno, esto no es así, esta pieza podría estar boca abajo, o sea, podría estar completamente al revés, e igual el líquido entraría, ¿ok? Igual el líquido entraría por un principio llamado el principio de capilaridad. No vamos a entrar en detalle en qué es la capilaridad, porque la idea es que esta introducción sea global, pero la capilaridad es un concepto muy importante porque es la capilaridad, en resumen, es la capacidad que va a tener ese líquido de poder ingresar en esos orificios pequeños. Y eso es lo que permite realmente el método de líquidos penetrantes. ¿Por qué? Porque entonces una vez que el líquido ingrese en esa discontinuidad, se procede a remover el exceso. ¿Cómo es eso de remover el exceso? Bueno, hacemos una limpieza, en este caso con un trapo, pero bueno, evidentemente hay maneras de hacer la limpieza correcta, que eso ya lo veremos más adelante. Entonces se hace una limpieza y se remueve el exceso de líquido penetrante, se remueve el exceso del líquido que está en la superficie. ¿Y qué va a suceder? Solamente va a quedar el líquido que está atrapado, ¿okay? Solamente va a quedar el líquido que está atrapado en esa discontinuidad, en ese vacío, en esa grieta, grieta o cualquier discontinuidad que tenga una apertura a la superficie. Entonces, una vez que sucede esto, la parte de la remoción del exceso, procedemos a aplicar un revelador. Entonces, ese revelador lo que va a hacer es, bueno, primero vemos que es una especie de capa blanca que queda sobre la superficie del material. Esa capa blanca no es porque, bueno, yo decidí colocarla blanca. Las personas que tengan experiencia con líquidos, bueno, probablemente sabrán que eso queda blanco, pero el motivo por el cual queda blanco es para generar un contraste, ¿ok? Realmente el revelador tiene dos funciones. Primero es extraer ese líquido que quedó atrapado, que lo que va a suceder es esto, sale ese líquido, lo remueve, lo extrae, y la otra función es generar contraste con el propio líquido. Entonces, claro, siendo el líquido rojo y el revelador blanco, va a generar un muy buen contraste, que bueno, realmente nosotros como inspectores
nos interesa tener esa facilidad de poder ver esa diferencia de contraste tan evidente. ¿Ok? Si pensamos cuando se empezaron a desarrollar las técnicas, el método de líquidos penetrantes, inicialmente el tinte, el color del tinte era color azul. Bueno, el color azul no generaba un tan buen contraste, además dependiendo en qué parte de la planta o donde sea que hayas estado realizando el método de inspección, el color azul no era el mejor color. Entonces se pasó a utilizar el color rojo, un tinte coloreado color rojo. Y de hecho hoy en día hay otros colores, también dependiendo de la industria, se pueden encontrar tintes anaranjados y tintes morados, pero el más implementado, el más conocido y el más comercial, evidentemente, es el tinte de color rojo. Quizás ustedes me dicen, bueno, morado y anaranjado, eso yo nunca lo he visto. Bueno, realmente son aplicaciones puntuales, no lo que uno le compra a los fabricantes de tintes penetrantes no es lo común, ¿no? O sea, lo común es el color rojo. Bueno, la idea es, cosa que no dije, el tema de las preguntas, que creo que Davis tampoco lo mencionó al principio. Cualquier pregunta pongan en el chat, no importa en qué momento sea. Si la pregunta es relevante para el momento, la respondo al momento, y si no, la respondo, la dejamos por un poquito después, por temas de, bueno, como el webinar tiene un tiempo determinado para abarcar todo el contenido. Pero esta pregunta, Nilton, me parece que puede ser interesante. ¿Hasta qué profundidad se puede detectar discontinuidades usando tintes penetrantes? Bueno, eso es, que lo veremos un poquito más adelante en las limitaciones, es una limitante con respecto a saber cuál es la profundidad. O sea, si tú me preguntas, ¿hasta qué profundidad? Bueno, tendríamos que pensar, recordemos que tiene que ser una discontinuidad abierta a la superficie. O sea, tiene que tener un orificio, ¿verdad?, que permita el ingreso del líquido, y ya después, por el propio efecto de capilaridad, bueno, no importa si la grieta es de esta manera, ¿verdad? Vamos a suponer algo así. Eso va a llenarse de tinte. Claro, el problema aquí es que el tiempo de aplicación para que logre entrar en todo ese volumen va a tardar un poco más. Entonces, bueno, ahí hay que seguir las normas, hay que seguir los procedimientos para realmente hacer una prueba efectiva, porque aquí no sé cuánto tiempo, ¿sabes? Eso no sé cuánto tiempo demorará, suponiendo que eso es algo grande, algo pequeño. Ahora, respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿cuál es la profundidad máxima? Perdón, vamos a revisar la pregunta, no, ya sé que estoy equivocado. ¿Hasta qué profundidad? Exacto. La profundidad no es algo que nosotros podamos determinar con los líquidos penetrantes, porque una grieta puede ser de esta manera, ¿verdad? Una línea recta hasta abajo, o una discontinuidad puede ser de esta manera. Entonces, claro, ambas más o menos de longitud son iguales, entonces la cantidad de tinte que va a quedar atrapado va a ser más o menos igual, y a fin de cuentas, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la superficie? Bueno, vamos a ver una mancha más o menos así, y otra mancha más o menos así, del mismo tamaño, porque el punto de salida es un agujero, ¿verdad? Pero no sabemos la profundidad. Entonces esa es una de las limitantes de los líquidos penetrantes. No podemos saber cuál es la profundidad. Podríamos dar como una especie de tamaño, ¿cómo se dice? Tentativo. O dependiendo, o sea, si ya sabemos qué es lo que se supone que vamos a encontrar, porque bueno, como inspectores nosotros tenemos que tener una idea de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Si son grietas no sé, grietas de fatiga, o grietas de una cosa, o grietas de otra cosa, bueno, eso está bien, eso no hay problema. O sea, porque podemos buscar cosas que quizás no sabemos que estamos buscando. Pero en el caso de que sea algo conocido, ya nosotros tenemos que tener como, bueno, se supone que la señal que vamos a ver, perdón, porque lo estoy mezclando con ultrasonido, la pintura, el resto de pintura que vamos a ver en la superficie, bueno, nos va a dar la impresión de qué es lo que es. Entonces, bueno, no sé si con eso respondo tu pregunta, pero la profundidad es una limitante, o sea, nosotros no podemos determinar la profundidad. Ahora, si es necesario, porque es un requerimiento, se necesita saber cuál es la profundidad, bueno, ahí hay que entrar con métodos alternos, como quizás algo subsuperficial, partículas magnéticas, o si es algo ya totalmente dentro del volumen, tendría que ser, por ejemplo, ultrasonido o radiografía. ¿Ok? Pero bueno, entonces, en esencia, o sea, como les dije, algo muy generalizado, no estamos entrando en detalle en ninguno de los métodos, características, muy generalizado es esto, ¿ok? Paso a paso. Ahora, vamos a la siguiente lámina.
Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo se verían unas imágenes reales. Aquí tenemos tres componentes con tres grietas muy evidentes. Entonces, como les comentaba, aquí nosotros, con esta información, nosotros no podemos realmente saber la profundidad de esas discontinuidades, de esas grietas. Lo que podemos tener es, bueno, es algo tentativo en función del tamaño de la cantidad de tinta que salga. Por ejemplo, en esta soldadura vemos que sale una cantidad de tinta superior a quizás a esta grieta. Ahora, ¿eso qué nos dice? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Eso qué significa? ¿Qué es? ¿Es un cordón de soldadura? Ah, bueno, esta señal es, esta tipo de imagen, de pintura, ¿qué me puede representar? No sé, es un tipo de discontinuidad tal o un tipo de discontinuidad tal. Bueno, ahí juega un rol vital la experiencia de la persona que esté realizando los líquidos penetrantes, de la experiencia que tenga, del entrenamiento que tenga, y bueno, evidentemente depende de qué estamos inspeccionando, cuál es el material, cuáles son las fallas susceptibles de ese material. Pero claro, ahí entran muchas cosas que ciertamente son muy importantes. No es el objetivo de este webinar, porque si no estaríamos realmente dando un curso, hablar en detalle estas cosas, pero en líneas generales, esa es la línea idea, ¿ok? Entonces, entonces tenemos esto, lo que es los tintes penetrantes visibles. Entonces, probablemente ya muchos de ustedes saben que hay visibles y fluorescentes. Entonces, estos son los visibles. Bueno, a mí, en mi país los llamamos, en Venezuela los llamamos tintes visibles, o yo los llamo tintes visibles, pero en muchos países en Latinoamérica los llaman tintes coloreados. El nombre, bueno, no es nomenclatura del país o como se dice en el país, pero son lo mismo, ¿no? Estos son los tintes coloreados, líquidos penetrantes coloreados, visibles. Estos son los fluorescentes. ¿Okay? Estos son tintes coloreantes, líquidos penetrantes, perdón, fluorescentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia evidente es que unos son fluorescentes y los otros no, pero ¿cuál es la diferencia con respecto a por qué utilizo uno o por qué utilizo el otro? Entonces, por ejemplo, los tintes fluorescentes van a tener una mayor sensibilidad. Los tintes fluorescentes son mucho más sensibles. Ahora, ¿por qué? Yo les pregunto, bueno, ¿por qué son más sensibles? Bueno, quizás me podrían decir, bueno, porque son fluorescentes, ¿no? Es más fácil verlo por su fluorescencia. Bueno, en parte, ciertamente en parte, pero el motivo real es porque la cantidad de líquido que se necesita para generar una imagen de tinte, o sea, poder quedar atrapado dentro de la discontinuidad y poder salir, es una capa, la capa va a ser mucho menor que la que se requiere en líquidos visibles. ¿Ok? Entonces por eso es que es más sensible. Y además entra el factor de la fluorescencia, que la intensidad de la fluorescencia se puede manipular, o evidentemente uno compra la lata y ya viene la lata como viene, pero el fabricante puede ponerle más fluorescencia o menos fluorescencia. Entonces hay varios niveles de sensibilidad, que eso lo vamos a ver más adelante brevemente en una tabla. Pero entonces, ciertamente, si alguien pregunta qué es más sensible, fluorescente o visible, bueno, fluorescente es más sensible, sí, ciertamente es más sensible. No por el hecho de que sea fluorescente, pero sí, también, eso también entra. Ahora, limitante del método fluorescente, bueno, que necesitas un espacio cerrado, quizás tienes que tener los requerimientos de la norma. Si la norma te dice cuál tiene que ser la cantidad de luz permisible en el espacio, bueno, hay que seguir esa norma. Además vas a necesitar una lámpara de luz ultravioleta con una cierta intensidad de microwatts para poder cumplir el requerimiento de la norma y poder visualizar de manera correcta las indicaciones. Y bueno, evidentemente tener los lentes de seguridad, ¿no? Porque es luz ultravioleta y si estamos haciendo este ensayo de manera constante, para no comprometer nuestra vista. Entonces, realmente esto es lo que son los tipos de tintes que hay, visible y fluorescente. Entonces, ahora vamos a la siguiente lámina. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si la discontinuidad interna no está abierta a la superficie? Claro, ahí hay un problema porque, bueno, vamos a repetir todo el procedimiento que vimos anteriormente. Aplicamos el penetrante, aplicamos la remoción, que hay distintos tipos de remoción, los vemos después, y luego aplicamos el revelador. Bueno, aquí no vamos a tener ninguna indicación en la superficie, ¿no? Porque no hay ningún líquido al cual el revelador pueda revelar, valga la redundancia. Entonces, claro, esto es una limitación muy grande que tienen los líquidos penetrantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como ya les comenté, porque bueno, con la pregunta
con la pregunta que hizo Nilton, lo respondí, pero bueno, podemos recurrir a otros métodos, ¿no? Por ejemplo, este método de ultrasonido, que va a evaluar el volumen de la pieza. Podemos recurrir a partículas magnéticas si es algo subsuperficial, podemos recurrir a radiografía. Va a depender de qué estamos inspeccionando, si es un requerimiento, qué estamos buscando. Ahí entran muchos factores desde el punto de vista del inspector, pero ciertamente limitación para el método de líquidos penetrantes, una limitación clara y evidente, porque físicamente no es posible, es una limitante del método. ¿Ok? Entonces, bueno, con estas tres animaciones que les mostré, es a grosso modo qué son los líquidos penetrantes. Pero ahora vamos a ponerle quizás un poquito más de teoría y texto para que las ideas sean como hay una línea de ideas y no sea yo simplemente hablando. Entonces, vamos a ir leyendo y yo les voy comentando. Entonces, la inspección mediante líquidos penetrantes se puede definir como un método de inspección para detectar discontinuidades en materiales que se encuentran abiertas a la superficie. Perfecto, eso ya lo entendimos, ¿no? Ahora, este método tiene una gran ventaja sobre otros métodos no destructivos, su costo. Es un método muy económico que puede resultar atractivo. Entonces, bueno, esto es un punto muy importante que hay que mencionar, porque a pesar de que no debería ser un factor que afecte el hecho de escoger un método sobre otro, que evidentemente es un factor muy importante, el económico, como bien lo podríamos pensar, ¿no? Pero esto añade un factor de riesgo, que se los voy a mencionar a la siguiente lámina. Eso no lo voy a decir ahorita porque lo tengo después. Pero eso añade un factor de riesgo que ya les comentaré. Pero entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? El método de líquidos penetrantes es un método bastante económico. Si lo comparamos con otros métodos, como por ejemplo radiografía, o si lo comparamos con ultrasonido. Claro, quizás si uno se pone a sacar cuentas, sacar números, quizás en 5 años te es más económico comprar un equipo de ultrasonido que comprar todos los meses líquidos penetrantes. Pero bueno, ya eso es cuestión de la persona encargada, del gerente, de la empresa, de lo que se decida, ¿no? Eso evidentemente a nosotros como inspectores, eso está fuera de nuestra... Nosotros podemos sugerir o hablar, ¿no? Pero el que toma la decisión es el gerente o el dueño de la empresa, que va a ser el que va a decidir. Ahora bien, nosotros como inspectores, si alguno de ustedes es nivel 3, también tenemos que ponernos y decir, bueno, desde un punto de vista del procedimiento de inspección, ¿cuál es el método más adecuado para inspeccionar? Porque si nosotros vamos a inspeccionar solamente superficie, bueno, el método de líquidos penetrantes es perfecto porque evalúa la superficie. Ahora bien, si estamos inspeccionando un cordón de soldadura, como por ejemplo puede ser el que vimos en esta imagen que les coloqué anteriormente, bueno, aquí se está evaluando la superficie del cordón de soldadura, pero si nosotros queremos inspeccionar, por ejemplo, el volumen de la raíz, bueno, evidentemente con líquidos podemos inspeccionar el volumen de las discontinuidades que estén abiertas, pero aquellas que no estén abiertas no las vamos a inspeccionar. Entonces, bueno, ahí ya es un requerimiento de inspección. Entonces necesitamos un equipo de ultrasonido o un equipo de radiografía para hacer esas inspecciones. Pero bueno, nada, ya para cerrar la idea, es un método económico. Ahora vamos a la siguiente lámina para continuar esa idea. El factor económico no es el único factor ventajoso. También debemos mencionar que los líquidos penetrantes pueden ser implementados en una gran variedad de materiales, formas, objetos, ubicaciones y condiciones ambientales. Realmente el método de líquidos penetrantes tiene una gran flexibilidad a la hora de ser implementado. Tiene un gran abanico de aplicaciones. ¿Por qué? Bueno, porque los líquidos penetrantes, además de ser lo que ya les he mostrado, dentro de los propios líquidos penetrantes hay diversidad, hay técnicas que las vamos a ver más adelante. Hay, por ejemplo, removible con agua, removible con solvente, hidrofílico, lipofílico. Hay distintas maneras de aplicar el tinte. Puede ser por inmersión, puede ser por brocha, puede ser por spray. O sea, hay alguna variedad que le da flexibilidad a la manera de implementarlo para ciertas aplicaciones. Entonces, claro, podríamos decir, bueno, la geometría de la pieza no es un problema. O sea, muchas veces la geometría puede que no sea un problema. ¿Por qué? Porque si es una pieza, por ejemplo, maquinada, una pieza muy compleja, que quizás con el spray es un poquito complicado, bueno, hacemos inmersión. Sumergimos la pieza en el líquido, la sacamos y luego hacemos todo el proceso. Bueno, eso podría ser una opción. Ahora, un tanque de almacenamiento y bueno, nos pidieron hacer la inspección de, no sé, 300 metros cuadrados de pared de tanque con líquidos penetrantes.
bueno, buscamos brochas o un aspersor. Claro, hay que hacerlo metódicamente, hay que hacerlo bien hecho, tal, pero va a ser mucho más fácil, mucho más rápido que, por ejemplo, hacerlo con ultrasonido. Con ultrasonido vamos a estar mucho más tiempo que con lo que podríamos estar con líquidos. Un ejemplo puntual, tenemos una caja de, no sé, 70 pernos. Hay que inspeccionar los 70 pernos. Bueno, va a ser mucho más rápido con líquidos que con ultrasonido. Ahora, si estamos buscando nuevamente, entonces la limitación, si estamos buscando fallas dentro del volumen que no son abiertas a la superficie, bueno, ahí estamos, ahí no hay decisión, ahí no hay opción, perdón. Hay que irnos por un método que nos permita eso. ¿Ok? Pero bueno, vamos a continuar, siguiente lámina. Entonces, advertencia. Entonces ahora les voy a comentar la advertencia que les dije sobre la parte económica. Empezando por, es un método muy sencillo de implementar. ¿Okay? Es un método muy sencillo de implementar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O por qué decir que es un método sencillo de implementar tiene que ser una advertencia? Porque ustedes me dirán, bueno, eso más bien no debería ser algo bueno, porque eso significa que cualquier técnico puede efectuarla. Y yo les pongo en el tercer punto, bueno, el hecho de que cualquier técnico pueda efectuarla también es una advertencia, eso es un problema, porque como cualquier técnico puede efectuarla y es económico, o sea, es un método muy económico, bueno, no pasa nada si se hace mal 2, 3 veces, 4 veces, simplemente agarra otra lata y hazlo, repítelo, tal, pero a veces ese no es el problema, que se repita, a veces el problema es que la técnica como tal no se hizo bien y los resultados de ese método, de esa prueba de inspección, van a ser fatales, por no decir malos, van a ser fatales. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a leer este texto. Los resultados de este método de inspección dependerán enormemente del factor humano. Dependen del inspector. Por lo tanto, no cualquiera puede ejecutar este método de inspección. ¿Ok? Bueno, uno de los primeros cursos que tomé de líquidos penetrantes hace un par de años, la persona que me estaba dando el curso me comentó, esto se los digo, porque claro, esto no es que yo me puse, estoy inventando un cuento, ¿no? Esto me lo echaron. Entonces, el técnico me dijo, el instructor nos está hablando acerca de este punto y él nos decía, bueno, imagínense, en los 70, 80 hacían muchos estudios con monos, ¿no? Entonces les explicaban, o sea, hacían un entrenamiento con los monos y tal, y le daban rompecabezas y armaban el rompecabezas, les daban llaves y le daban 3 candados, y bueno, él lograba, algo un poco mecánico, abrir los candados, armar el rompecabezas, abrir la puerta, eso lo lograba hacer. Él nos decía, bueno, imagínense, si ustedes o sea, ustedes pueden entrenar un mono para que haga la prueba de líquidos penetrantes, porque realmente es algo muy sencillo, es agarrar la lata, presionar la lata, esperas 2 minutos, pasas un trapo con removedor, otra vez pones el revelador y esperas 2 minutos más, o 5, 10, el tiempo que sea, ya eso entraremos en detalle más adelante. Pero el paso a paso es un procedimiento muy sencillo, muy mecánico, y la evaluación de los resultados, mira, o sea, hoy en día simplemente le tomamos una foto y ya se lo podemos mostrar a alguien que sepa, por decirlo, ¿sabes? Como por hacer el proceso lo más simplificado posible. Entonces, oye, eso significa que cualquier persona lo puede hacer. Pero claro, eso es un gran problema, porque no el hecho de que cualquiera lo pueda hacer no significa que cualquiera lo pueda hacer. Porque tiene que haber un conocimiento de lo que realmente se está haciendo. Voy a poner un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo puntual. Estamos inspeccionando una pieza de acero inoxidable martensítico. Entonces, la pieza que estamos inspeccionando, entonces un inspector que siempre hace la inspección de cualquier cosa en campo, no le dicen que es un acero inoxidable martensítico. Bueno, él usa su líquido que siempre utiliza, tal, va a hacer la inspección, y ¿qué es lo que pasa? Bueno, ese líquido que él tenía un 1% de cloro y un 1% de azufre, perdón, de sulfuro. Entonces, él realizó su inspección, no se esmeró haciendo una buena limpieza luego en la inspección, porque nunca la hace, porque como realmente no es un requerimiento de su procedimiento o lo que sea, digo, inventando, ¿no? Porque la limpieza es súper importante. Pero bueno, como este acero inoxidable martensítico es susceptible a corrosión intergranular por cloro, bueno, la pieza se perdió. O sea, se perdió porque esta persona que hizo la inspección no sabía
no tenía en cuenta que era un acero inoxidable martensítico, no sabía que los líquidos penetrantes tienen un porcentaje de cloro que varía entre 0,5 y 1%, simplemente no lo tomó en cuenta a la hora del procedimiento. Otro ejemplo puede ser, bueno, hay un método de remoción con solvente. Entonces le pidieron hacer una inspección, no sé, de unas placas de plexiglas, por ejemplo. Entonces fue a hacer la inspección con plexiglas con su inspección de líquidos penetrantes removible con solvente. Ah, bueno, le colocó el solvente al plástico y el plástico empezó a disolverse. Un poquito la superficie, se volvió un poco más blando y bueno, dañó la plancha de plástico. Pues la dañó porque no sabía que el método de líquido penetrante removible con solvente no se debe aplicar con medios plásticos. Inclusive, el propio líquido puede ser susceptible, hay que evaluar la compatibilidad química, ¿no? Quizás yo también me estoy poniendo un poco a inventar, pero más o menos así va la idea, ¿no? Entonces hay que saber lo que estamos haciendo, hay que tener una preparación. Por eso es que hay niveles 1, niveles 2 de líquidos penetrantes, incluso hay niveles 3 para el desarrollo y selección adecuada del procedimiento y del método, o vamos a decir, de la técnica dentro del método correcto para cierta inspección. Entonces, bueno, retomando la idea, buenísimo que sea muy sencillo implementar porque eso evidentemente ahorra el entrenamiento, o sea, el entrenamiento va a ser muy sencillo. Pero el problema es que, como entonces cualquiera lo sabe, puede hacer, entonces es simplemente decirle, mira, agarra las latas, haces esto, esto, y listo. Bueno, no es tan así. Entonces, bueno, eso es una advertencia. Bueno, yo creo que ya puedo cerrar el punto. De todas maneras, si hay algún comentario o alguna pregunta, adelante. Bueno, veo que hay dos preguntitas aquí. Primero, Guido, ¿cuáles requisitos de admisibilidad a los niveles 1 y 2 en el método? Bueno, eso sería hablar un poquito de la práctica recomendada SNTTC1A. Ahí realmente no me sé, si quieres al final del webinar puedo buscar y abrir la práctica recomendada y ahí podemos hablar un poquito sobre los requisitos, porque eso ya está, vamos a decir, está todo tabulado. Horas de entrenamiento, horas de experiencia, cuántas preguntas tiene el examen, todo eso ya está tabulado, además de los requisitos de admisibilidad, que son los que estás preguntando. Por ejemplo, te podría hablar, bueno, quizás requieres un título universitario y 2 años de experiencia, o 5 años de experiencia sin título universitario, o 1 año de experiencia con título universitario enfocado en metalurgia, ingeniería de materiales. Más o menos así es. O sea, se supone que es más o menos así. No sé si es exactamente como los dije, pero como te dije, si quieres al final podemos revisar eso para responder con detalle la pregunta. Y la pregunta de Nilton, la limpieza previa para hacer líquidos penetrantes en una pieza de acero puede realizarse con escobillas de acero o tiene que ser de un material con menos dureza que el material. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte de limpieza, Nilton. Si quieres, lo vemos después, porque esa pregunta la vamos a ver, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, porque bueno, ya llevamos 40 minutos del webinar y todavía nos falta contenido y bueno, yo creo que quizás las preguntas podemos irlas dejando para el final. Si veo que hay alguna pregunta que pueda responder rápidamente, la respondo, pero vamos a continuar, quizás acelerar un poquito el paso, porque se supone que este webinar dura hora y cuarto, 1 hora, hora y cuarto, y ya lo que nos quedan son 20 minutos, pero no hay problema, yo puedo quedarme más tiempo, pero para ver el material completo, ¿no? Entonces, propiedades importantes. Estas propiedades son las propiedades que uno podría decir, bueno, si yo tengo que seleccionar un líquido penetrante para hacer una inspección, desde un punto de vista evidentemente uno como inspector o uno como comprador, uno simplemente compra ya con especificaciones reguladas, ¿no? Entonces ya uno no se va a poner a ver exactamente cuál es la mojabilidad, cuál es la propiedad de corrosión, simplemente uno se cerciora de que lo que está comprando es adecuado a lo que va a hacer y listo. Pero realmente estas propiedades son todas muy importantes, pero estas realmente están como que más enfocadas en el fabricante, pero que es importante que nosotros las conozcamos. No vamos a ver todas estas en detalle, porque recordemos que este es un curso introductorio, un webinar introductorio. Esto con mucho gusto, como les comenté al principio, pronto estaremos dictando cursos de líquidos penetrantes y esto sí se va a abordar en esos cursos. Entonces, pero bueno, igual les comento, propiedades corrosivas, color, viscosidad, punto de inflamabilidad,
estabilidad térmica, la sensibilidad que pueda tener, tolerancia al agua, capacidad de remoción, mojabilidad y capilaridad. Todas estas son propiedades importantes. Aquí hay algunas propiedades mezcladas, porque algunas son que sí propiedades físico-químicas, otras son propiedades de inspección como tal, como por ejemplo la sensibilidad. Pero bueno, a fin de cuentas, todas propiedades importantes que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, ventajas, vamos a hablar de ventajas y limitaciones. Quizás, y lo más probable es que muchos de los puntos que voy a mencionar ahorita sean cosas que ya comenté, pero aquí como que las vamos a sintetizar y hablar de manera puntual, ¿ok? Entonces, ventajas de los líquidos penetrantes. El método tiene la capacidad de inspeccionar grandes áreas de una manera muy rápida y eficiente, independientemente de la complejidad geométrica de la superficie a inspeccionar. Bueno, eso ya se mencionó, ¿no? Luego, puede detectar discontinuidades pequeñas. Ciertamente, se pueden detectar discontinuidades pequeñas con este método. Como ya vimos, hay niveles, bueno, no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, hay diversos niveles de sensibilidad. Y el líquido, bueno, el diseño del líquido va a determinar qué tan pequeña es la ranura por la que puede entrar el líquido, ¿ok? Pero bueno, para efectos de nosotros son discontinuidades pequeñas, que realmente se tiene una muy buena sensibilidad. Los resultados proveen de información acerca de la ubicación, orientación y longitud aproximada. ¿Ok? Recordemos, y ese punto final es importante, aproximada. Porque no podemos, o sea, no vamos a hacer como una radiografía, o sea, no vamos a tener como una foto de esa discontinuidad, sino que simplemente vamos a tener una mancha de pintura acorde a la forma, como vimos en el ejemplo de la soldadura y de la grieta, o sea, rodea o bordea o va con respecto a esa grieta desde un punto de vista superficial, pero dentro del volumen, bueno, esa grieta puede ser no así, no de esa forma, adentro puede tener, bueno, ser multifacética, tener distintas direcciones, se bifurca aquí, se bifurca allá, entonces bueno, eso no lo podemos saber, entonces por eso es que es aproximado. Tenemos la ubicación, la orientación y la longitud aproximada, ¿ok? Entonces, eso es una ventaja, pero también es una limitación, porque eso lo vamos a ver más adelante, va a ser una limitación porque no vamos a saber cuál es la profundidad, y a veces es necesario saber la profundidad para cierto criterio de aceptación, ¿ok? ¿Qué más? Se puede implementar en una gran variedad de materiales, como ferrosos, no ferrosos, cerámicos, plásticos, entre otros. No requiere suministro eléctrico. Eso es importante, bueno, comparándolo con otros métodos, ¿no? El proceso de inspección es relativamente sencillo, bueno, eso ya lo vimos. Es sencillo, relativamente sencillo, pero es sencillo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar de las limitaciones. Solamente pueden ser detectadas aquellas discontinuidades que sean abiertas a la superficie. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Luego, la superficie y las discontinuidades a encontrar deben limpiarse para eliminar cualquier contaminante que pueda interferir en el ingreso del líquido en la discontinuidad. Entonces esto es muy, muy importante, atado un poco a la pregunta que no me acuerdo quién fue el que la hizo, creo que fue Nilton, ¿no? Con respecto a la limpieza previa. Hay que hacer una limpieza. ¿Okay? Hay que hacer una limpieza y esto es sumamente importante para el éxito del método de líquidos penetrantes. ¿Por qué? Porque el método de líquidos penetrantes se basa totalmente en que el líquido logre ingresar, ¿verdad? Logre ingresar en la discontinuidad. Y si no ingresa, no hay inspección, o sea, no va a haber una buena inspección. Entonces, ¿qué pasa? Si hay cualquier contaminante que interfiera ese ingreso, el método de inspección, bueno, queda prácticamente anulado. O sea, queda anulado porque no hay esa capacidad de ingreso. ¿Ok? Entonces, ahorita más adelante vemos lo del tema del cepillo de alambre, porque eso está más adelante, ¿ok? Ahora, otra limitación, la inspección de superficies rugosas se ve dificultada, ¿ok? Cuando la superficie es rugosa, podemos tener algunos problemas en la inspección de líquidos penetrantes. Ciertas condiciones aplican que realmente creo que no me voy a meter en esto ahorita, esto lo podemos ver quizás en otro webinar, o si toman el curso de líquidos podríamos hablar un poquito en esto, pero simplemente como una oración, se ve dificultada por superficie rugosa, ¿ok? Ahora, no aplica para materiales porosos, debido a que el líquido ingresará en el material propiamente y no en las discontinuidades. Entonces aquí sí hay un tema. En las ventajas dijimos que
se podía inspeccionar una gran variedad de materiales y se incluyeron los materiales cerámicos. Bueno, los materiales cerámicos son materiales porosos, ¿ok? Entonces ahí hay un problema. Si el material es poroso, ¿qué va a suceder? Vamos a regresar aquí brevemente a esta... Vamos a regresar acá. Entonces, ¿qué pasa si un material es poroso? Bueno, va a tener, ¿verdad?, múltiples poros en la superficie, va a tener muchos poros y a lo largo de todo su volumen, ¿no? O sea, claro, va a ser muchísimos más que estos, pero solamente para hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que se aplique el líquido penetrante, se aplique el líquido, entonces, bueno, ese líquido va a entrar en esas porosidades y, bueno, lo que hay que entender de los materiales que son de esta manera porosos es que esas porosidades puede que se interconecten. Y claro, lo que va a pasar es que el líquido va a entrar por todo ese sistema. Luego procedemos a hacer la limpieza, ¿verdad? Limpiamos, queda el líquido atrapado dentro de la superficie y cuando aplicamos el revelador, sale la discontinuidad, ¿verdad? Sale esta señal que sabemos que en este caso, porque lo estamos viendo así, ¿no? Sabemos que es producida por una discontinuidad, pero además vamos a tener muchas manchitas rojas, perdón, a lo largo de toda la superficie. Entonces, claro, ahí cómo diferenciamos una discontinuidad de esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo diferenciamos esa discontinuidad de las porosidades? Bueno, no se puede. O sea, nadie es un adivino. O sea, ya aquí entraríamos en otros temas, ¿no? Ahí no hay manera de diferenciar, porque claro, a fin de cuentas todas van a ser señales como esta. Es como que si yo les diga, bueno, que esto es un material poroso, la soldadura, claro, todo esto está lleno de todas partes, y cómo nosotros vamos a ser capaces de diferenciar esa señal de esto. Claro, esto es un mal ejemplo porque esto es una soldadura, es un material metálico, pero bueno, es evidente que es una soldadura, ¿no? Aquí. Pero bueno, a fin de cuentas, eso es el ejemplo. Pero entonces, ¿por qué yo digo que se pueden inspeccionar materiales metálicos? Cerámicos, en las ventajas. Bueno, porque por ejemplo pueden haber cerámicas vitrificadas que a pesar de que tienen porosidad, tienen una superficie vitrificada y ciertamente se puede hacer una inspección. Podríamos también pensar de quizás algún vidrio, algún vidrio especializado, podríamos pensar, no sé, sí, ese tipo de materiales cerámicos que son, a pesar de que tienen porosidad, bueno, la superficie es especular, es como un espejo y permite ese tipo de inspección. ¿Ok? Ahora, otra limitación que también, un poquito hablando con el tema de los materiales, es la parte de los materiales plásticos. No podemos inspeccionar los materiales plásticos así a diestra y siniestra. O sea, no es como que podemos inspeccionar cualquier material plástico. Eso va a generar problemas, como que yo ya lo mencioné, con el tema de la compatibilidad. ¿Ok? Ahí vamos a tener problemas de compatibilidad. Ok. Ya, es que les pido disculpas porque me perdí, no sé dónde quedé, creo que me aplica para materiales porosos. Ah, exacto. No se puede determinar la profundidad a la que se encuentran las discontinuidades, entonces esto es un punto clave, un punto, bueno, quizás ya repetitivo, que ciertamente no se puede. No se puede porque bueno, yo creo que ya está de más repetirlo, ¿no? Ya entendimos por qué no se puede evaluar o determinar la profundidad. Vamos a tener, como dijimos en una de las láminas anteriores, una ubicación, orientación y longitud aproximada. No podemos determinar la profundidad, lo cual puede ser una gran limitante y quizás eso nos va a forzar a ir por métodos como ultrasonido o radiografía para hacer ciertas inspecciones. Ok. Entonces vamos a la siguiente lámina. Entonces ahora vamos a hablar de la clasificación y tipos de penetrantes, ¿ok? Aquí realmente, como les comenté, como este es un webinar introductorio, no vamos a, o sea, se van a mostrar todos los tipos de clasificación y hablaremos de los tipos de penetrantes, claramente, pero la idea no es abordar en profundidad ninguno, porque si no es un curso, ¿no? Y por temas de tiempo no nos va a dar tampoco el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tengan en mente, ¿no? Entonces, primero empecemos, clasificación y tipos de penetrantes.
Esto un poquito quizás de historia, voy a ser muy breve para que sea puntual. Había una designación original que era por la designación militar, la 1001-25-135. Cuando digo militar, es militar americana, ¿no? Norma americana militares. Entonces, en esa norma se clasificaban a los líquidos penetrantes por familias. O sea, era básicamente, estaba la familia de penetrantes, la familia de removedores y la familia de reveladores. ¿Ok? Entonces tenía algo como esto. Habían diversos grupos debido a su designación y dentro del grupo había penetrante, removedor y su revelador. O sea, eran familias. ¿Ok? Entonces, claro, aquí uno más o menos tiene una idea. Bueno, si yo me voy por el grupo 3, entonces es lavable con agua, visible, no requiere remover ninguno, revelador seco, húmedo, acuoso. Bueno, remover ninguno porque es removible con agua, ¿no? Porque es lavable con agua. Entonces, a fin de cuentas, realmente no voy a entrar en detalle en esta. Vamos a ver qué pasa después. Vamos a ver qué comentarios podemos hacer de esto para ver qué pasa después. Entonces, esta clasificación se encuentra en desuso. O sea, esta es una clasificación antigua porque hoy en día ya no se trabaja con los conceptos de familia, sino con conceptos de sistemas. ¿Ok? ¿Qué es eso de sistemas? Bueno, los sistemas nacen debido a que los fabricantes formulan sus productos para que los penetrantes, emulsificadores y reveladores sean utilizados en conjunto. El uso de diversos fabricantes en un solo sistema no va a generar buenos resultados. O sea, básicamente, y les puedo hablar de, bueno, las 3 marcas más conocidas de líquidos penetrantes, ¿no? Que son Magnaflux, Metalcheck y Circle Systems. Cada uno de ellos genera o diseña o fabrica un sistema de inspección. Utiliza, bueno, este va a ser el líquido penetrante, este va a ser su solvente y este va a ser su revelador. Si tú utilizas estos 3 en conjunto, te va a dar una sensibilidad de tanto. O sea, estoy inventando, ¿no? Pero te va a dar estos resultados que son los mejores resultados posibles con este líquido penetrante. Ahora, si no utilizamos la designación vieja que separaba penetrante, emulsificador y revelador, bueno, yo podía utilizar un penetrante, no sé, fluorescente con un emulsificador hidrofílico de otra marca y el revelador de otra marca. Bueno, como no estaba estandarizado o no estaba definido lo que es un sistema, sino que se trabajaba como por familias, entonces claro, era básicamente utilízalo como quieras. Evidentemente, bueno, tampoco así, ¿no? Tenía que haber una norma, un procedimiento, ya se estandarizaba. Siempre utiliza este producto con este producto, con este producto, y ya tenías una línea, o sea, como, bueno, este es mi procedimiento. Y por eso es que todavía, cuando uno toma un curso de líquidos penetrantes, te hablan de esta norma, porque esa clasificación, a pesar de que ya está en desuso, ya no es vigente, se sigue impartiendo porque los procedimientos, muchos procedimientos de muchas empresas, que están desactualizados, porque evidentemente están utilizando normativa vieja, siguen vigentes. O sea, los procedimientos de las empresas siguen vigentes con denominaciones antiguas. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente eso sería así. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, hay varias preguntas. Les pido disculpas que no las he respondido. Lo que pasa es que ya van sumando. Y yo creo que quizás lo mejor... bueno, voy a hacer una pasada rápida para ver algunas preguntas, si hay alguna que pueda responder rápido, y si no las dejamos para el final, ¿ok? Piezas anodizadas, bueno, eso vamos a dejarlo para el final. Características químicas, las características penetrantes son para las características químicas, los líquidos penetrantes para acero al carbono, acero inoxidable son las mismas. Bueno, realmente ahí yo te diría que habría que ver cuál es el procedimiento, o sea, ver qué dice con respecto a la aplicación de un material u otro, pero en principio habría que ver sobre todo la parte de las propiedades corrosivas. ¿Qué elementos rotativos, para elementos rotativos, cuál es el mejor tipo de líquidos penetrantes que aplica? Bueno, ahí sí, nuevamente, ahí habría que ver qué es lo que se está inspeccionando con respecto a qué discontinuidad se están buscando, ver qué sensibilidad se requiere, qué tan pequeñas son esas grietas. Realmente yo creo que lo mejor sería tener un nivel 3 que desarrolle un procedimiento para esa aplicación específica.
Evidentemente, si hablamos de elementos rotativos, bueno, eso ya creo que es práctica conocida. La verdad, no sabría decirte así puntualmente, mira, tienes que aplicar esto. Yo creo que lo mejor sería buscar un poquito la literatura o procedimientos ya existentes. Las aleaciones de níquel deben tener contenido de sulfuro que no exceda el 1% de peso, acero inoxidable de cloruro no exceda. Sí, ciertamente, bueno, aleaciones de níquel, acero martensíticos, aleaciones de titanio, tienen problemas con el sulfuro y el cloro. Ciertamente eso es un problema, entonces sí, Guido hizo un comentario que las aleaciones de níquel tienen que tener cantidades de sulfuro controladas, acero inoxidable controlado y las actinísticas también. Las de titanio, también con cloruro y sulfuro, que no accedan al 1%, ciertamente. Y la última, los ensayos no instructivos se les conocen los métodos y técnicas. En líquidos penetrantes, ¿cuál sería la técnica? Bueno, eso no lo definimos al principio, pero lo comento brevemente. Los métodos, bueno, mentira, sí mencionamos los métodos. Los métodos son, podríamos hablar de líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, radiografía, esos son métodos. Dentro de los métodos hay técnicas, ¿ok? Claro, quizás uno si se va a la norma, a la práctica recomendada SNTTC1A, ahí, bueno, podríamos pensar medición de espesores para ultrasonido y de efectología, también podríamos pensar, no sé, arreglo de fase. Claro, en líquidos penetrantes quizás no es tan palpable el hecho de así como técnicas, pero bueno, sí hay técnicas porque podemos diferenciar dos, o sea, a grosso modo, no, sin entrar en mucho detalle, podemos diferenciar dos, visibles y fluorescentes. ¿Ok? Eso ya son dos técnicas dentro del método de líquidos penetrantes, porque ambos son líquidos penetrantes, pero uno es visible y el otro es fluorescente. Ya después, bueno, hay más detalle, que por ejemplo es removible con agua, con remoción, perdón, con revelador sólido, no sé, inventando, ¿no? Pero bueno, eso sería como las técnicas. Y por último, ya respondo a esta pregunta y ya continuamos. ¿Es factible usar líquidos penetrantes de distintas marcas entre penetrante, revelador y cleaner? Bueno, eso es lo que estoy mencionando ahorita, que justamente íbamos a tocar ese tema en la siguiente lámina, y ya con eso cierro las preguntas hasta más adelante. Utilizar los fabricantes cuando fabrican sus penetrantes, los fabrican con el objetivo de que se utilicen en conjunto, como un sistema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso te va a dar los mejores resultados. Entonces, vamos allá a la siguiente lámina. Entonces, hoy en día se tiene la clasificación que se implementa, la clasificación que se implementa hoy en día se encuentra la AMS 2644, ¿ok? Esta clasificación toma diversas designaciones que se deben tomar en cuenta. Y estas clasificaciones son tipo de penetrante, método de remoción, sensibilidad, forma de aplicación del revelador y clases de solvente. Entonces aquí ya segmenta un poco más los tintes o todo lo que tenga que ver con los tipos de penetrantes, ¿no? Entonces vamos a ir una por una. Evidentemente podríamos pasar un par de horas hablando de cada una de ellas y qué ventajas tiene, si es un tipo 1, tipo 2, si es remoción de tal, sensibilidad tal y tal, pero la idea es que, bueno, esto lo vamos a ver puntual, recordemos que esto es introductorio, no vamos a hacer profundidad en nada, es como mar de conocimiento y 1 centímetro de profundidad, ¿no? Entonces, tipo de penetrante. Hay 3 tipos de penetrante. Penetrante tipo 1, fluorescente, tipo 2, penetrante visible o coloreado, como se conoce en algunos países, y tipo 3 es un tipo de penetrante especial, que es uno modo dual, que si lo vemos con luz visible, lo vamos a ver tal cual con el color rojo característico del penetrante coloreado, y si lo vemos con oscuridad, con una lámpara de luz ultravioleta, veremos fluorescencia, veremos esa fluorescencia, ¿ok? Entonces, eso sería el modo dual. Entonces, están esos 3 tipos, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es el tipo de penetrante. Ahora vamos a hablar con el método de remoción. ¿Ok? El método de remoción, hay 4 métodos de remoción. El método A, B, C y D. Método A es lavable con agua. Método B, post-emulsificable lipofílico. Método C, removible con solvente. Método D, post-emulsificable hidrofílico. ¿Ok? ¿Qué es eso de post-emulsificable? Lo mencionaremos un poquito más adelante, para no pararme ahorita por
bueno, para ir adelantando, ¿no? Para ir ganando tiempo. Siguiente. Sensibilidad. Se catalogan cinco niveles de sensibilidad. Nivel medio, nivel 1, 2, 3 y 4. Y vamos desde ultra baja sensibilidad hasta ultra alta sensibilidad. ¿Ok? Entonces, esto es enfocado, esta parte de la sensibilidad es enfocada para los tipos de líquidos penetrantes fluorescentes. La fluorescencia es lo que me va a dar este nivel de sensibilidad que se puede determinar. ¿Ok? Entonces, si hablamos de sensibilidad, significa que estamos hablando de fluorescente. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina. Forma de aplicación del revelador. Entonces hay varias maneras de aplicar revelador. Está la forma A, B, C, D y E. Y aquí es importante la forma, perdón, vamos a echar para atrás. Porque esto es, yo no lo estoy inventando, esto sale así en la norma, ¿no? En la AMS 2644. Tipo de penetrante es tipo 1. El método de remoción es método A. Nivel de sensibilidad es nivel 1. La forma de aplicación es forma A, ¿ok? Entonces, si alguien les pregunta, o si alguien les dice, bueno, estamos utilizando el sistema de inspección, el sistema completo de inspección que estamos utilizando es uno tipo 1 con método D, que es emulsificable hidrofílico, nivel 4, ultra alta sensibilidad y forma, no sé, D, no acuoso, bueno, ya uno sabe si te dicen 1D, 4D. Bueno, ya tú sabes que lo que estás haciendo en tu técnica de inspección es una inspección con penetrante fluorescente, ¿verdad? Con un método de remoción posemulsificable hidrofílico, con un nivel de sensibilidad ultra alta sensibilidad, con una forma de aplicación del revelador no acuoso, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto es el sistema de inspección. ¿Ok? Entonces, bueno, retomando aquí las formas, entonces hay cinco formas de aplicar el revelador. Polvo seco, revelador soluble en agua, revelador suspendido en agua, revelador no acuoso, revelador de aplicación específica. Ahora, si estuviéramos, pues claro, evidentemente cualquiera de ustedes me podría hacer una pregunta. Ajá, y si quiero hacer esta inspección, ¿cuál es el mejor forma de aplicación del revelador? ¿Qué me recomendarías tú para tal cosa? Bueno, ¿qué método de remoción es el adecuado? Bueno, yo realmente, bueno, quizás podría decirles algunas cosas así puntuales, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Bueno, nosotros tenemos que entender la teoría. O sea, hay que entender la teoría detrás de esto para, bueno, después poder aplicarla. Porque si yo les digo, por ejemplo, tenemos 5 formas de aplicación del revelador. Bueno, de esas 5 formas, ¿cuál es la forma que mejores resultados con respecto a la sensibilidad me va a dar? Bueno, eso es algo que ahorita no sabemos, no lo vamos a ver ahorita, porque como les dije, esto es introductorio, pero eso es algo que hay que entender. Porque otra cosa, no es solamente con el hecho de cuál va a ser mi mejor sensibilidad. No, no, no. También hay un tema de cuál es la manera que lo puedo aplicar. O sea, yo puedo aplicar soluble en agua. O es que estoy trabajando con algo que es, no sé, por ejemplo, estoy trabajando con removible con solvente. Porque, bueno, la zona en donde me encuentro es una zona alejada, retirada, no es fácil ir y venir, y la solución adecuada fue, bueno, no vamos a llevarnos unas latas de inspección removible con solvente para no depender del agua. Ah, bueno, entonces, bueno, por las condiciones ambientales del lugar, de ubicación y eso, se decidió que era con un método removible con solvente. Bueno, entonces ahí me limitas las otras cosas. Ahí habría que ver, bueno, qué tan sensible puede ser mi sistema con removible con solvente. Pues claro, aquí es donde entra la parte que hablábamos al principio. Cualquiera puede hacer este método, cualquiera puede hacer estas técnicas de inspección, pero hacerlo bien, correcto, de la mejor manera y sacarle el mayor provecho a esta técnica, a estas técnicas de inspección, requiere de un conocimiento teórico de, bueno, realmente hay que entenderlo, ¿ok? Entonces, por eso les digo, si quieren, nosotros vamos a estar, y personalmente yo soy el que va a estar dictando el curso de líquidos penetrantes posteriormente, esto es algo que hay que entender, porque muchas veces podemos decir, bueno, líquidos penetrantes, esto a veces me causa risa, porque yo estoy preparándome ya tengo nivel 3 de ultrasonido, me estoy preparando para otros métodos, y todo el mundo me dice, el examen de líquidos penetrantes es el más difícil, y no porque realmente sea difícil, porque realmente el más difícil es para mí, por lo que tengo de experiencia y por lo que todo el mundo me ha dicho, todo el mundo me dice que el de corrientes inducidas es el más difícil,
desde un punto de vista teórico. Pero el problema de líquidos penetrantes es que como todo el mundo tiene esa noción de que los líquidos penetrantes es un método fácil, todo el mundo va, ¿cómo se dice? Va, como se dice en Venezuela, va sobrado para el examen. O sea, vas pensando que, bueno, que eso va a ser muy fácil, que no vas a tener problemas, medio estudias y no, hay mucha teoría, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar para ver los pasos que ya esto es el procedimiento de implementación de los líquidos penetrantes, ¿ok? Muchas gracias, Jorge Ángel. Más bien, muchas gracias a todos ustedes por la participación. Perdón, Sergio, con la parte del tipo 3, si quieres al final para ya terminar esto, porque ya pasamos la hora y todavía queda esta parte que me parece que esto es importante, que probablemente lo quieren ver. Entonces vamos con esto y después vemos quizás algunas preguntas al final, ¿ok? Entonces, procedimiento de implementación de los líquidos penetrantes. Entonces, limpieza de la pieza. Entonces aquí vamos a responder la pregunta que hicieron al principio con respecto a la parte de limpieza de la pieza. El método depende de la limpieza de la pieza, ya que el ingreso del líquido en las discontinuidades es vital para la inspección. Si hacemos la inspección en este componente, imaginemos que puede ser, no sé, óxido, puede ser un recubrimiento de pintura, cualquier cosa que interfiera en el ingreso, bueno, vamos a hacer la misma animación que vimos antes, ¿no? Aplicamos el penetrante, entonces el penetrante va a quedar ahí en la superficie, luego aplicamos la limpieza, removemos el exceso, aplicamos el revelador y bueno, no vamos a ver nada. O sea, básicamente no va a haber inspección. Estamos limitados por la limpieza de la pieza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, hay que seleccionar un método adecuado de limpieza. Es sumamente importante. Y es sumamente importante seleccionar el método adecuado para evitar daños innecesarios en la pieza, además de efectivamente limpiar la pieza correctamente. Tal cual como comentaba, disculpen que ya se me olvidó quién hizo Nilton. Me parece que fue Nilton que hizo la pregunta. Quizás si utilizamos un cepillo de alambre, una limpieza maquinada, quizás vamos a dañar la superficie. Y eso nos puede originar un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que esto es una capa de óxido, ¿verdad? Entonces, bueno, hacemos nuestra limpieza con cepillo de alambre. Entonces, bueno, eliminamos esta capa, ¿verdad? Entonces ya queda ahí abierta. Pero con el propio movimiento mecánico, estiramos el metal. O sea, le hacemos así una especie se estira con ese movimiento mecánico. Y sin querer, nosotros mismos tapamos la propia indicación. Entonces eso es un problema porque ahora ya no es una capa que podíamos remover, no, ahora es el propio metal que se está tapando a sí mismo. Entonces, claro, ahí el método va a tener un gran problema. Vamos a tener un problema. Entonces, la selección del método tiene que ser un método adecuado. Va a depender un poco de la dureza del material que estemos inspeccionando. Entonces, bueno, dependiendo de lo que estemos inspeccionando, podríamos decir, bueno, podemos hacer maquinado, podemos hacer sandblasting, podemos hacer cepillo de alambre, va a depender de lo que inspeccionemos. Otra opción es hacer una limpieza química, como por ejemplo limpieza por solvente, limpieza iónica o polar, ya adecuada a lo que estemos inspeccionando, porque tampoco podemos colocarle cualquier químico a cualquier material. Hay que ver el tema de la estabilidad química o compatibilidad química. Entonces vamos con lo siguiente. Esto, como les dije, limpieza sumamente importante para el ensayo. Ahora, después de hacer la limpieza, viene la parte de la aplicación, la que ya hemos visto en las animaciones que les mostré. Se aplica. ¿Pero qué forma se pueden aplicar? Bueno, por inmersión, por spray, por brocha. Cada uno de estos métodos va a tener sus beneficios, sus ventajas y sus limitaciones. Yo les podría decir, bueno, si es una pieza súper compleja, una cosa, bueno, maquinada, que tiene unas vertientes, perdón, unos ángulos muy extraños y tal, bueno, quizás, bueno, si es pequeña y podemos hacerle una inspección por inmersión, bueno, sumérgela, listo, y la sacas y tal, y ya te garantizas que toda la superficie está en contacto. Pero bueno, quizás la pieza no es una pieza pequeña que puedes mover, quizás es un tanque, y bueno, el tanque hay que inspeccionar en un lugar, no hay inmersión para que funcione. Entonces, es por spray, bueno, por spray. Ahora, el que yo diría que es no el mejor, porque cada uno va a tener sus ventajas y sus desventajas, pero aplicarla con brocha, vas a aplicar la cantidad de líquido necesaria de manera puntual, ahorrando líquido, evidentemente. Sabemos que esto es algo económico, ¿no? Pues entonces, quizás el tema de ahorrar no es que sea algo tan factor determinante, pero aplicándolo con brocha, lo aplicas justo en las zonas de interés. Y puedes intentar aplicarlo de una manera, ¿cómo se dice? Homogénea a lo largo de toda la superficie, lo cual beneficia a la inspección. ¿Ok?
Entonces, esto sería la siguiente etapa, aplicación del penetrante. Recordemos que esto es algo muy general porque aquí estamos pensando como un paso a paso general, no estamos discerniendo si es fluorescente, si es penetrante, si es removible con solvente. Esto es como un paso a paso global, ¿ok? Ya, como les dije, esto es introductorio. Ahora, tiempo de aplicación, esto sí, bueno, esto va en todos. ¿Qué es el tiempo de aplicación que no lo habíamos mencionado hasta ahora? Simplemente lo leo y hago mención. Una vez aplicado el líquido penetrante sobre la superficie a evaluar, se debe dejar por un tiempo determinado para que éste logre entrar en las discontinuidades de una manera adecuada. Muchos fabricantes establecen un tiempo recomendado de aplicación, pero ciertamente existen diversos factores que afectan el tiempo de la aplicación. Recordemos que yo les había dicho que el líquido penetrante no entra por gravedad, entra por el efecto de capilaridad. Ahora, ¿cómo se dice? Ese fenómeno de capilaridad, ese fenómeno de ingresar en la discontinuidad puede estar afectado por esto: el tamaño de la discontinuidad, el material del penetrante, el tipo de discontinuidad, la viscosidad del penetrante. La viscosidad va a afectar la velocidad con la que pueden ingresar. No va a afectar la penetración como tal, sino la velocidad. Y la limpieza de la discontinuidad, que bueno, que eso ya lo hablamos, ¿no? Siguiente, bueno, vamos a la siguiente lámina. Remoción del exceso. Bueno, la remoción del exceso. Una vez que ya el líquido se dejó cierto tiempo en el componente, se procede a remover el exceso, como ya vimos. Entonces, el líquido penetrante que no entró dentro de las discontinuidades debe ser retirado adecuadamente. Este es un paso crítico. La remoción es tan importante porque lo que nos interesa ver es el líquido atrapado en las discontinuidades y no el que quedó fuera. Ahora bien, o sea, recordemos, la remoción, ¿qué es? Quitar todo lo que quedó a nivel superficial. Pero podemos tener dos problemas, que son estos. Podemos tener una remoción insuficiente, que significa que dejamos líquido residual que puede oscurecer o tapar indicaciones reales, y podemos hacer una remoción excesiva, que va a eliminar parte del líquido atrapado en las discontinuidades y por lo tanto disminuye la visibilidad. Vamos a ver esto, vamos a hacer esto brevemente. Aquí un dibujo. ¿Okay? Entonces vamos a suponer, en ambos casos aplicamos el penetrante en la capa superior, ¿verdad? Y en ambos casos, bueno, entra el líquido, ¿verdad? Entra el líquido, tenemos aquí la grieta, entra el líquido y por aquí también entra la grieta. Entonces, en el primer caso vamos a hacer que hacemos una remoción, ¿cómo se dice? Una remoción insuficiente. Entonces, cuando hacemos esa remoción insuficiente, probablemente queda un poquito de líquido por aquí, por la superficie, quizás muy, muy puntual, que no lo vamos a ver, pero no lo quitamos completo. Claro, cuando apliquemos el revelador, vamos a tener múltiples señales, ¿verdad? Y quizás, obviamente no va a ser al mismo nivel de un material poroso, pero a manera, ¿cómo se dice? Para simplemente mostrarlo, podríamos pensar que, bueno, vamos a ver lo mismo, vamos a ver algunos punticos alrededor de nuestra señal real, y eso es un problema, porque la remoción entonces no fue suficiente. Ahora, si la remoción es excesiva, entonces no solamente vamos a limpiar todo lo que está afuera, lo limpiamos completo, sino que además vamos a limpiar parte del penetrante, o sea, porque vamos a asumir, esta es la discontinuidad, ¿no? ¿Verdad? Completa, llena. Ahora, cuando hacemos remoción excesiva, vamos a dibujarlo de esta manera mejor para que quede claro. Esta es la discontinuidad. Parece una soldadura, pero bueno. Entonces, suponiendo que hacemos una remoción excesiva, el hueco es bastante grande y lo único que va a quedar es esto. Porque todo lo que estaba aquí arriba, o sea, esto estaba todo lleno, teníamos aquí todo acá arriba, y cuando hicimos la remoción excesiva, o sea que hicimos una remoción de más, quitamos lo que está afuera y lo que está adentro. Entonces cuando aplicamos el revelador, solamente va a salir un poquitico de tinte, cuando en realidad, en este caso, porque lo estamos viendo, debería salir bastante. Pero claro, eso es un problema. Entonces, no puede ser ni tanta remoción ni tan poca. Tiene que ser una remoción adecuada. Ahora, ¿quién nos determina cómo hacer la remoción? Bueno, tiene que ser una remoción dictaminada por el procedimiento. O sea, hay paso a paso. Por ejemplo, les puedo hablar de la remoción con solvente. Bueno, la remoción con solvente se tiene que hacer primero un paso con un trapo seco, luego el otro trapo limpio se llena con un poquito de solvente, se hace un pase nada más.
siempre en la misma dirección, y luego se seca la pieza. Bueno, cuando es con solvente, bueno, la misma pieza se seca, pero pasamos con un trapo para secar y ya. Entonces ya no es que vamos a pasar el mismo trapo 2, 3, 4 veces, porque si hacemos eso, podemos caer en remoción excesiva. Pero si no lo hacemos correctamente, bueno, entonces es insuficiente. ¿Ok? Entonces, pero claro, ahí yo les hablo de remoción con solvente. Ahora tenemos hidrofílica, tenemos lipofílica, tenemos con agua. Ahí no les puedo dar, no hay una, ¿cómo se dice? Una norma mágica o un procedimiento definitivo, sino que, bueno, evidentemente también inclusive puede variar del proceso de inspección que estemos haciendo, de lo que estemos inspeccionando. Porque como dijimos anteriormente, el tamaño de la discontinuidad también va a afectar. Entonces, claro, si hay mucho tinte atrapado adentro, o los tiempos de aplicación varían, puede afectar también el tema de la remoción. Hay que ver cómo, o sea, ya ahí sería entrar un poquito más en detalle. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a leer esto. Cuando se aplican líquidos emulsificables, método B y D, se requiere un paso adicional para poder removerlos. Se tiene que aplicar el emulsificador sobre el penetrante y luego se puede remover el exceso. Entonces hay dos tipos de emulsificantes, hidrofílicos y lipofílicos. El paso a paso puede variar un poco, pero el objetivo es el mismo. Hidrofílico y lipofílico básicamente es que busca el agua y el otro rechaza el agua. ¿Ok? Perdón, el hidrofílico busca el agua, el lipofílico, vamos a tener un tema, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de estos emulsificantes, ¿qué es lo que va a hacer un emulsificante? Va a mezclarse con el penetrante y una vez que se mezcle, va a permitir que sea removido con agua. O sea, si ustedes a un penetrante, a un líquido emulsificable, lo aplican y le echan agua, no va a salir. O sea, va a ser muy difícil que, eliminarlo, removerlo. Ahora, una vez que se le aplica el emulsificante, este ya puede moverse libremente con el movimiento del agua, con una limpieza. Podríamos pensar que es como que si fuera un jabón. Imagínense que tienen, no sé, una camisa sucia con que les cayó, no sé, barro, tierra, no sé, vino, cerveza, lo que sea. Tienen la camisa sucia y claro, ustedes la van a meter en la lavadora con jabón. Lo que va a hacer el jabón es que va a permitir que el agua de la propia lavadora sustraiga, retire ese sucio de la camisa y bueno, ya van a tener su camisa limpia. Bueno, esto es el efecto es el mismo. Ahora, el cómo se hace varía entre el hidrofílico y el lipofílico. Uno va a ser por difusión y el otro va a ser por absorción, ¿ok? Pero bueno, eso simplemente como comentario. No vamos a ver eso en detalle. Entonces, siguiente lámina. Cuando se usan líquidos removibles con solvente, se requiere de añadir solvente para poder eliminar el exceso. Entonces, ahí la remoción es solamente con solvente. Se recomienda hacer un pase con un trapo seco para eliminar en primera instancia el exceso y luego pasar un trapo humedecido con solvente y hacer otro pase sobre la pieza para eliminar el exceso de penetrante. Como se los comenté ahorita. ¿Por qué se los comento? ¿Por qué este lo hago comentario? Bueno, porque este es el que vamos a hacer en el video, que les voy a mostrar al final, un breve video, dura 3-4 minutos, de una aplicación puntual. Secado de la pieza, bueno, posteriormente hay que secar la pieza en el caso de que el revelador a aplicar no sea acuoso, porque si es, por ejemplo, polvo, la pieza tiene que estar seca, no puede estar húmeda, no puede estar humedecida al aplicar el polvo. Ahora, si el revelador es acuoso, bueno, no importa que esté acuoso, el secado se haría al final. Y por último, vendría la aplicación del revelador. Entonces, la forma de la aplicación del revelador dependerá del tipo de revelador. Una vez aplicado, se debe dejar un tiempo dependiente del tipo de revelador y marca. Entonces, bueno, básicamente seguir el procedimiento, como ya se los he dicho desde el principio. El revelador extraerá el penetrante atrapado en las discontinuidades. Una cosa importante del revelador es el contraste que genere con el penetrante. Bueno, eso lo mencionamos al principio de este webinar. Y bueno, yo creo que ya con eso terminamos la parte de contenido. Vamos simplemente a ver esta demostración. Como les dije, esto no es una demostración a fondo, es simplemente un video puntual que en algún momento hice para alguna publicidad. Pero bueno, aplica. Quizás la praxis que estoy haciendo aquí quizás no sea la mejor, porque este es un video un poquito antiguo. Pero bueno, esto es una limpieza. Evidentemente, una limpieza con un cepillo de dientes no es una limpieza real,
pero es como a manera ilustrativa, ¿no? O sea, hay que seleccionar el método de limpieza correcto, sea mecánico, sea químico, sea con sandblasting, sea con, no sé, limpieza química polar, iónica, como sea. Pero hay que hacer una limpieza. Evidentemente esta pieza no le hacía falta porque es una pieza de acero inoxidable que se ve más limpia que bueno, inclusive que el propio cepillo de dientes, pero bueno, simplemente para mostrarlo se hace la limpieza previa. Luego de la limpieza previa se aplica el líquido. Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos el líquido? Bueno, más o menos de esta manera hay que ver la norma porque se tiene que aplicar a una cierta distancia, con un cierto ángulo, a una cierta velocidad de aplicación. Claro, mucho detalle. La práctica, realmente, la práctica, hacer esto con constancia, te va a dar la habilidad de poder hacerlo bien. O sea, por ejemplo, esto es una mala praxis. Que esto lo hice a propósito simplemente para poder mencionarlo. Si vas haciéndolo así de a poquito, vas a tener problemas de, bueno, que quizás no lo vas a aplicar de una manera homogénea a lo largo de la superficie. De hecho, voy a ponerle pausa al video. Ahí claramente se aprecia que unas partes tienen más tinte que en otras. Entonces eso no está bien. Debería ser homogéneo. ¿Ok? A ver. Ya que el video como que se quedó parado. No, no continúa. Ah, no, sí. Debe ser que en esta parte está así. Vamos a adelantarlo un poco. Entonces, claro, aquí estamos haciendo ahora la remoción del exceso. Remoción del exceso, esto es removible con solvente. Entonces aplicamos un trapo seco, hacemos una limpieza así en una sola dirección para remover el exceso. Hacemos un pase con el trapo seco. Luego agarramos un trapo limpio, otro trapo, le colocamos el removedor, o sea, el solvente, en el trapo, no en la pieza, porque se tiene que colocar solamente un poquito, porque si lo colocamos directo en la pieza, vamos a tener el problema de remoción excesiva. Entonces se coloca un poquito en el trapo, se hace un pase de limpieza con el trapo lleno de solvente, humedecido con solvente, y posteriormente, finalmente, bueno, bueno, aquí en el video, obviamente este es un video que dura 4 minutos, pero con los tiempos, recordemos que al aplicar el líquido penetrante después hay que dejarlo un tiempo determinado. Yo no les voy a dar un número porque realmente eso varía, pero podríamos hablar entre, no sé, entre 5 y 12 minutos, dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, dependiendo de lo que estemos inspeccionando. ¿Qué les puedo decir como numerito mágico? Bueno, no un numerito, sino un comentario. Vean lo que dice el procedimiento. Guíense por el procedimiento que estén implementando, porque ahí eso bien tiene que estar definido. ¿Ok? Entonces, bueno, luego de eso, evidentemente, hacemos la limpieza, tal, y luego procedemos a aplicar el revelador. El revelador, en este caso, también es un revelador tipo spray, y vemos que genera esa capa blanca. Entonces, aquí también un comentario que les puedo hacer. El revelador en la capa, o sea, la aplicación del revelador también tiene que ser bastante, o sea, tiene que ser bien hecha, porque si colocamos exceso de revelador, vamos a tener un problema que a veces la tinta no es capaz de superar tanto revelador. Entonces, la capa tiene que ser una capa lo suficientemente, tiene que haber suficiente revelador para poder extraerlo, pero no tanto como para evitar la muestra de las discontinuidades. Entonces, bueno, aquí, bueno, claramente ahí está la discontinuidad, se ve como poco a poco salía el tinte atrapado. Ahí vemos que tenemos una grieta alrededor de esa, justo en esa zona, que bueno, es debido a la configuración de ese componente, bueno, lo más probable es que ese haya sido un punto de, que ese sea el punto de fractura normal, debido a esa pieza, de ese tubo que sale hacia arriba. Entonces, claro, ahí probablemente había un punto de esfuerzo. Entonces, eso era con visible. Ahora hacemos la misma prueba con fluorescente. La pieza es la misma, o sea, se hizo, repitió. Lo único que, bueno, ahora evidentemente hay que apagar las luces y aplicar una lámpara de luz ultravioleta. Bueno, ahí también nuevamente observamos. Aquí hay un pequeño problema, que vemos que ahí hay unas manchas un poquito más oscuras. Esto es porque se hizo líquido visible y luego fluorescente. Entonces, probablemente todavía queda un poquito del visible cuando se estaba haciendo el fluorescente, entonces por eso es que quizás se hace un poquito raro, pero bueno, esa no es la mejor praxis, no es la mejor imagen, evidentemente, pero bueno, es la que tenía para hacerles mostrar esto. Entonces, bueno, yo creo que con eso terminamos, tomamos un poquito más de tiempo, les pido disculpas porque nos quedamos 25 minutos más de lo planteado inicialmente para el webinar.
Pero bueno, les agradezco mucho a todos su participación, espero que les haya gustado. Voy a ir a la primera lámina simplemente para dejar la información de lo de NDT on House, mientras, bueno, veo las preguntas. No sé si hay algunas preguntas, si alguien tiene alguna pregunta que pueda dejar en el chat, y yo voy a ir abriendo el chat para ver qué podemos ver. Ok. ¿Qué norma especifica el uso de penetrante tipo 3? Mira, realmente yo estuve buscando y no, así como decirte, mira, esta norma específica habla de esto. No lo encontré, pero lo que sí sé es que este tipo de penetrante, su uso principal es en la industria aeroespacial. O sea, no, yo creo que para la parte industrial no requiere o no sería, o sea, se puede implementar, no hay ningún problema, pero probablemente no. Estos tintes son más costosos porque tienen esa multifuncionalidad, o sea, puede ser dual y visible. Entonces, para la parte industrial, si es suficiente con visible y si se requiere algo así un poquito más sensible, pasamos a fluorescente, bueno, ya. Pero el hecho de que sea dual, bueno, trae beneficios, evidentemente, pero son más implementados realmente porque sí hay normas y especificaciones de eso, pero están enfocadas en aeroespacial y la verdad no las manejo. Eso sí no lo manejo. Entonces, yo creo que con eso, o sea, te pido disculpas porque realmente no respondo a tu pregunta, pero es lo que yo tengo de información. De todas maneras, como yo estoy preparándome para sacar el nivel 3 de esto, yo voy a estudiar, estoy estudiando de hecho, y si consigo algo referente a eso, lo más probable es que lo dejemos en las preguntas del webinar que dejamos en la página web. Entonces, bueno, si quieres, en un par de días quizás estaría la respuesta en la página. Okay, entonces, bueno, disculpa por eso, Sergio. ¿Cuáles serían las limitaciones de la aplicación con brocha? Bueno, yo diría que la limitación principal es la velocidad, entre comillas, de aplicación, porque dependiendo si es una brocha pequeña o una brocha grande, bueno, el espacio que abarcas es puntual. O sea, porque la aplicación con spray, por ejemplo, puedes hacer simplemente, haces un movimiento con el brazo de arriba hacia abajo y aplicas en una zona relativamente grande. En cambio, con el spray tienes que llenar de pintura el spray, perdón, con la brocha, perdón. Tienes que llenar de pintura la brocha, aplicas de manera puntual en el lugar. Entonces, yo creo que sobre todo esa sería la limitación. También que el tema de controlar la cantidad de pintura, bueno, eso no es una limitación, realmente eso quizás sería incluso mejor, porque controlas qué tanta pintura colocas. Pero yo diría que esa sería la limitación que yo le vería, sí. Quizás hay más, pero yo creería que esa es la principal. ¿Cómo realizo la limpieza y el proceso de secado a unos 100 o más pernos? Mira, yo he visto cómo hacen la inspección de líquidos penetrantes en unas plantas aquí en Venezuela y realmente, como yo lo he visto, realmente es un proceso manual. Hay procesos mejores para eso. O sea, hay unos sistemas, una especie de hornos de secado, que evidentemente eso sería lo mejor para una cantidad de pernos tan grande. Entonces hay una especie de hornos de secado que lo que hacen es que, bueno, se meten los pernos ahí y ahí se secan. El proceso de limpieza como tal, bueno, va a depender de cómo va a ser o qué mecanismo de limpieza se estén implementando. Porque si se decidió por un proceso de maquinado, o sea, un mecanismo mecánico, bueno, si es sandblasting, bueno, tienes que ponerlos ahí con la máquina de sandblasting, ahí sí no queda de otra. O si es con cepillado, cepillo de alambre, bueno, también toca, pero ahora si es una limpieza química, bueno, hay sistemas de limpiezas químicas que simplemente se ponen los pernos en el componente de limpieza, y inclusive hay sistemas automatizados completos, que uno coloca los pernos al inicio y ya salen con inspección y todo. Evidentemente tiene que haber un operario ahí para que esté pendiente de la concentración del líquido, de los tiempos, tal, pero sí hay sistemas automatizados. Yo no tengo experiencia viéndolo físicamente, la verdad me encantaría, pero yo lo que he visto cuando he visto inspección de pernos es que, bueno, yo creo que por temas económicos también lo hacen de manera manual. O sea, ponen a 3, 4 obreros con un cepillo de alambre y después el secado lo dejan prácticamente bajo el sol, entre comillas.
Pero bueno, sí. Muchas gracias, Guido. No, más bien a nosotros nos gustó mucho. Qué bueno que te haya servido el webinar para refrescar algunos puntos. Más bien a nosotros encantados de brindar esta información. Igualmente, Markelly Pérez, qué bueno que le gustó la presentación. Espero que le haya servido. Para fluorescente el uso de lámparas LED tiene limitaciones. Bueno, sí, Sergio, tiene unas limitaciones porque la lámpara LED, o sea, no tanto limitación, sino especificaciones. O sea, tiene ciertos requerimientos. Va a tener que tener un mínimo de microwatts para poder cumplir la norma. De hecho, esto no lo comenté durante el webinar, pero para la parte de fluorescencia se utilizan un componente que es un radiómetro, que mide la intensidad de luz ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que te pide? Normalmente los procedimientos te piden, no sé, mira, no me sé el número, tendría que refrescarlo porque la verdad no me acuerdo el número exacto, pero vamos a suponer que te pide 1500 microwatts. Bueno, entonces uno va con su radiómetro, mide la cantidad de intensidad de luz que estás emitiendo con tu lámpara de luz ultravioleta, ¿verdad? Y, y ya con eso, bueno, ya si estás en el rango permisible, perfecto, no hay problema. Ahora, hay ciertos comentarios en las normas, porque bueno, porque hoy en día tenemos lámparas LED, pero antes teníamos lámparas de bombillo. Entonces con la lámpara de bombillo era más complicado porque tenías que, sobre todo por eso era, creo yo que por eso era el tema de los radiómetros, porque claro, tenías que esperar que se calentara, que generara suficiente intensidad, y si no generaba suficiente intensidad no eras capaz de discernir las discontinuidades. Entonces, sobre todo por eso era el tema del radiómetro. Hoy en día, claro, tenemos lámparas LED, que ya simplemente la prendes y ya tiene la intensidad que genera. Pero evidentemente igualito necesitamos un radiómetro para cerciorarnos y garantizar que la intensidad es la correcta. Bueno, no sé si con eso respondo, pero igual cualquier cosa, comentario. Jonathan, Orangel, Eda, muchísimas gracias. Igual Santiago, no, más bien yo encantado de poder brindarles esta información. Oscar también, Corina también, muchas gracias. Y Jonathan, disculpa, los webinars, sí, nuestros webinars, nosotros damos unos certificados de participación. David ahí está colocando el link, se llama testekndt.net/en vivo. Entonces ahí uno ingresa, coloca su información. Realmente no sé cómo es el procedimiento, pero sé que es algo relativamente sencillo. De todas maneras, cualquier soporte, David con mucho gusto los puede apoyar. Ahí mando el link. Ahora ya está el link. Si le dan clic ahí, ya pueden solicitar el certificado de asistencia. Y Guido, a 1000 microwatts por centímetro cuadrado, perfecto. Bueno, no estaba tan lejos, había dicho 1500. Bueno, son 1000 microwatts por centímetro cuadrado lo que pide las normas. No, más bien, muchas gracias, Fernando, Jonathan. Bueno, nuevamente espero que les haya gustado mucho el webinar. Para mí fue un placer haberles dictado este webinar. Si quieren compartirlo a sus colegas, que alguien lo vea, va a estar en la página web, aquí donde dice testekndt.net/webinars, va a estar la versión grabada. Probablemente el día lunes ya esté disponible, bueno, por cuestiones de fin de semana y tal. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Nuevamente, gracias a Davis por el apoyo durante el webinar y todo su apoyo antes del webinar, porque también hay todo un trabajo antes para poder brindarles estas presentaciones. Y bueno, un placer. Nos vemos el próximo webinar, que probablemente también sea líquidos penetrantes el mes que viene. Y nada, muchos saludos. Hasta luego.